Las profecías en el libro de Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento podemos encontrar una de las profecías más importantes de toda la Biblia. En la cronología de Dios acerca de la historia humana, se refirió específicamente al pueblo de Daniel, los judíos y a su ciudad, Jerusalén. Podemos encontrar la frase 70 semanas, que no significa 70 semanas de 7 días cada una. El Señor le reveló por medio de Gabriel que las 70 semanas es un tiempo específico que totaliza 70 series de 7. Una vez más, 7 podría referirse a 7 días, semanas, meses o años, y en este caso las 70 semanas se traducen 7 veces 70 años, para un total de 490 años. Ahora, el propósito de las 70 semanas es describir los acontecimientos que sucederían en la nación de Israel. Ya sea que caminen en obediencia o en desafío a los mandatos de Dios, los judíos siempre serán apartados como pueblo del pacto, y sea adornada en majestad durante la era dorada del rey David o convertida en escombros después de la conquista de Nabucodonosor. Jerusalén fue y siempre será el monte santo de Dios, la ciudad sobre la cual es invocado su nombre. Daniel 9:20. Es importante reafirmar que las 70 semanas no son consecutivas. Hay una clara brecha de tiempo entre la semana 69 y 70. Daniel 9:26 se refiere a dos hitos proféticos: la muerte de Cristo, 33 después de Cristo, y la destrucción del templo, 70 después de Cristo. Entonces el reloj profético de Dios se detiene. ¿Por qué se detiene el reloj y cuándo arrancará de nuevo? Recordemos que las 70 semanas se relacionan únicamente a los tratos de Dios con el pueblo judío. La Iglesia de Jesucristo no se menciona en ninguna parte. Sin embargo, la Iglesia del Nuevo Testamento ocupa esa brecha desde el día de Pentecostés, Hechos 2:1, hasta el arrebatamiento de la Iglesia, 1 Corintios 15:52. ¿Qué marcó el inicio de la era de la Iglesia? ¿Cuándo terminará y cuándo comenzará la semana 70? La Iglesia nació en Pentecostés y su era durará hasta que Cristo arrebate a su novia al tercer cielo. Esta es la dispensación de la gracia. El erudito bíblico Meyer Perman cita el escrito de Louis C. Talbot, que presenta una imagen perfecta del espacio de tiempo, la brecha entre Pentecostés y el arrebatamiento, a lo cual nos referiremos. Hace algunos años me hallaba en un tren y por un tiempo todo salió de acuerdo a lo programado, hasta el último minuto. Entonces el tren fue colocado en una vía muerta durante 2 horas y media. Finalmente le pregunté al conductor por qué nos habíamos detenido todo ese tiempo. Respondió: estamos esperando que pase el expreso. Al poco rato escuché el agudo silbido y vi pasar al tren rápido. Después mi propio tren regresó a la vía principal y continuamos según la programación. Pensé en el tren de Dios para Israel. Durante 69 7 de años, su pueblo funcionó según lo acordado. Luego su tren fue colocado en una vía muerta, por así decirlo, a fin de que el expreso celestial pudiera pasar. Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, el tren del Evangelio de esta era se encuentra en la vía principal. Uno de estos días el viaje terminará y seremos llevados a la presencia del Señor. Entonces el tren judío volverá a estar en la vía principal. Piense en que Dios mismo ha colocado a la nación judía en la vía muerta, en espera de la llegada y el cumplimiento del expreso gentil. Ver Romanos 11:25. El desvío temporal de la nación judía ha dejado espacio para la aceleración de la nación gentil. Esta pausa en el camino hacia la redención final que todos anhelamos es la gracia de Dios en acción, y de ninguna manera viola su promesa al pueblo judío. El desvío del pueblo judío sigue siendo un misterio para muchos cristianos en el siglo XXI. Es importante consultar la epístola a los romanos para revelar el propósito de este hecho. El apóstol Pablo escribió el libro de Romanos para resolver cualquier conflicto entre creyentes judíos y gentiles, promoviendo así la unidad dentro de la iglesia recién establecida. Al revisar los temas doctrinales de esta obra inspirada por el Espíritu Santo, descubrimos que los capítulos 1 al 8 tratan sobre la justificación y la santificación
que llevan a la seguridad que acompaña a la salvación. Los capítulos 12 al 16 se refieren a la relación de los creyentes con Dios y a la justicia divina a través del amor y el servicio incondicional. Sin embargo, Romanos 9 al 11 no se relaciona con ninguno de esos temas. Se trata de una inserción que revela la sabiduría de Dios y examina su plan para la nación de Israel y el pueblo judío desde los días de Pablo hasta el fin de los tiempos.